Buenas noches, esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las realidades de nuestro país, nuestro querido país que tiene tantas realidades para mostrar. Me acompañan hoy en este programa Claudio Izaguirre, que es presidente de la Asociación Antidroga de la República Argentina, y que lo tengo acá a mi izquierda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Y a mi amigo Víctor Cardoso, que nos acompaña en la mesa. Buenas noches, espero que tengamos un buen programa y hay muchísimas cosas para hablar. Vamos a hablar de narcotráfico, de un problema que tiene la Argentina que es gravísimo. Yo lo he repetido muchas veces, pero lo voy a volver a decir. Desde el año 1983 que he tenido gravísimos problemas. Primero por discutir, en cuanto medio he tenido la posibilidad de que la Argentina era un país de consumo cuando se hablaba y se decía y se sostenía a rajatabla que era un país de tráfico, que era un país de tránsito de narcotráfico. Yo decía en aquellos años que no, que la Argentina se iba a convertir en un país de consumo, y que como iban las cosas se liberaba a la nación argentina al manejo del narcotráfico, y así sucedió. Lamentablemente no me equivoqué. No, es un país de consumo y un país productor. Productor de cocaína. Segundo, si no me equivoco, exportador de cocaína. Segundo o tercer productor de cocaína hacia Europa. Primer consumidor de cocaína de toda América, según Naciones Unidas y el Departamento de Estado norteamericano. Terceros consumidores de marihuana, con 6 cárteles instalados en el territorio impresionante nacional. La cantidad de marihuana que se consume en la Argentina. Sí, aquí en Argentina el vendedor mayorista de marihuana son la gente del cártel de Amambay, que tienen su cuartel central en Villa Soldati. De eso quería hablar con vos, porque son varios los cárteles que hay en la Argentina, ¿no? Yo tengo contabilizados 6 cárteles que han dividido el país en parcelas. Algunos se dedican a la producción y venta mayorista, otros se dedican a la venta minorista y otros se dedican a la exportación de cocaína producida dentro del territorio nacional. En Europa es muy buscada la cocaína argentina por su pureza, ¿no? Aquí se la conoce como alita de mosca, que es lo que vienen consumiendo en esta última etapa algunos jóvenes que logran acceder a la cocaína sin cortar. Y pensar que nosotros éramos conocidos en el mundo por la carne, ahora por la cocaína. Qué paradoja. Y el fútbol. Y el fútbol. Bueno. Decime, Claudio, que sin lugar a dudas, porque yo creo esto también es otra afirmación que hacía desde aquella época y la sigo sosteniendo, esto ha sido producto de la política, porque el narcotráfico no ingresa en los países sino de la mano de la política. Bueno, son varios los factores. En la época de los 70 había consumo de drogas, sobre todo en los adolescentes y jóvenes de las clases medias y las clases altas. Pero era muy reducido. Mucho antes se conocía el consumo en la noche porteña, en la gente ligada al tango, ¿no? Bueno, y más acá, Cadícamo escribe el tango Los Mareados, que en realidad la letra no es Los Mareados, es Los Drogados. Los Drogados. Bueno, y Fumando Espero, la letra está basada en lo que se conocía en aquellos años como el tabaco egipcio, que era la marihuana, ¿no? Si uno analiza la letra de Fumando Espero, está dedicada a la marihuana. O sea, no es de ahora. No. Lo que ha sucedido en estos años... Lo que pasa es que en aquellos años era una cosa muy reducida. Era un pequeño ambiente de la noche, muy particular también, claro, muy bohemio, pero no tenía la connotación que tiene hoy, porque uno hoy puede caminar por la calle y el olor a marihuana apesta. La gente que va fumando marihuana por la calle como si fumara un cigarrillo. Con el advenimiento de la democracia, la familia Bember descubre que puede introducir la cerveza, que era una bebida
solamente de adultos que consumían en verano, muy pocos, muy poquito, en los adolescentes, ¿no? Estados Unidos por esos años había prohibido la venta de alcohol a menores porque el alcohol había matado más jóvenes que la gente que había muerto en Vietnam, por lo tanto ponen un freno allí. Y acá en Argentina la familia Bember lo que hace es una publicidad muy agresiva que llevó adelante Dreyfus, que fue dirigida a los teenagers. Entonces el adolescente comienza con el advenimiento de la democracia a consumir en forma desmedida alcohol. Y del alcohol a las pastillas que usaba la madre para adelgazar, había un botiquín de por medio, y a partir de ahí se genera un consumo de sustancias nocivas en los adolescentes como una cuestión común o normal. Después iba a venir el narcotráfico a tratar de hacer espacios de venta dentro del territorio. Y bueno, en principio llegaron los grandes dineros. Recordemos el Hotel Hyatt al final de la 9 de julio, que lo edifica Guy Pharaon con dineros del Banco BCCI, denunciado por Alberto Lestella en ese momento. Sí. Finalmente cerraron el banco y detuvieron a Guy Pharaon, pero allí tenemos el Monumento Nacional al Lavado de Dinero, que es el primer paso del narcotráfico. Luego, bueno, la ida del Lestella del gobierno tiene que ver con el impedimento, en la época de Menem, estoy hablando. Sí, me acuerdo perfectamente. El impedimento de permitir a la mujer de Pablo Escobar Gaviria instalarse en la República Argentina. Es echado Lestelle y la señora vive en el barrio de Belgrano hasta el día de hoy. Sí. Allí se dice que el narcotráfico corona Buenos Aires. Y ya para el año fines del gobierno de Menem, principios de la Rúa, allí comienzan a instalarse los primeros cárteles formales en Argentina, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí comienza la gran producción de cocaína que dejaba un residuo que iba a ser introducido en los pibes, que es el Paco. O sea, el grupo peruano que llega de Sendero Luminoso, que se instala en la Villa 31 y en la Villa 1114, comienzan no solo a comercializar la cocaína, sino el Paco. Y el Paco lo venden estos hombres de una manera muy particular, desde un concepto muy particular. Ellos dicen que el Paco es la venganza del Inca sobre el impío, sobre un mamarracho. Es un mamarracho, pero los consumidores de Paco son chicos de clase media. El Inca no producía cocaína. Es la venganza del Inca sobre el impío. Desde este lugar comienza la comercialización del Paco en Argentina, llevándose los dineros hacia la gente de Sendero Luminoso, que desde hace mucho tiempo intentan tener un partido político legal. ¿No? Sí, incluso yo sé de la instalación de Sendero Luminoso en nuestra provincia de Santiago del Estero. Salta. Salta. Sí. Entonces, que es un problema grave, lo mismo que Tupac Amaru, porque Tupac Amaru de la Argentina es un apéndice de Tupac Amaru del Perú. Correcto. Que también está vinculado al narcotráfico. El tema del narcotráfico tiene distintas excusas para desarrollarse, pero un único objetivo, ¿no? Que es lograr el dinero para poder ejercer el poder. Y el poder se ejerce a través de llevar adelante ideas políticas dentro de los espacios políticos, pero pagando el costo de lo que es introducir una interna política, lo que necesita un candidato para poder lograr el objetivo de ganar una elección, es decir, el dinero. O sea, lo que yo he visto a lo largo del tiempo, que el dinero del narcotráfico está muy metido en la campaña política de los distintos partidos políticos, y son los jefes de campaña los que tienen que mirar puntualmente de dónde vienen los dineros para después no tener que pagar favores que le van a costar la vida inclusive a sus propios hijos. Bueno, ¿no? Yo recuerdo haber leído el expediente donde fue procesado, en el que fue procesado, mejor dicho, Mario Caserta, cuando él alegremente declara en sus declaraciones que la gran parte del dinero de la campaña Menem presidente, la primera campaña de Carlos Menem, provenía del narcotráfico. Y lo dice alegremente, y nadie, no escuché a nadie, si todavía Mario Caserta tras bambalinas sigue haciendo política, y no hay quien lo condene,
cuando realmente no existe, yo veo que no existe en Argentina una condena social hacia esta actividad. Bueno, entre el amor y el dinero, lo segundo es lo primero, dice. Hay que tener especial cuidado en este tipo de cuestiones. Yo recuerdo la campaña Duhalde Ortega, ¿no? En la campaña Duhalde Ortega es el propio Duhalde el que mete preso a Ducler, que era el hombre que se descubre que traía dineros del cártel de Juárez para la campaña de Duhalde Ortega. Venía de la mano de Ortega, recuerdo. Y ese fue, digamos que, un momento importante para quienes luchamos contra la droga. Ver esto hace que se muestre la realidad de los otros espacios políticos, que uno termina entendiendo por qué toman algunas decisiones, ¿no? Que tienen que ver con ayudar al narcotráfico. Bueno, Aldo Ducler fue el asesor económico del entonces gobernador Néstor Kirchner, y fue el que le asesoró en merced a la conexión que le hizo Domingo Cavallo, le hizo la conexión para que le maneje los dineros productos de las regalías petroleras, aquel famoso dinero que salió del país y nunca volvió. Bueno, ahí estuvo la mano de Aldo Ducler también. Y si lo traemos un poco más acá, escuchamos a un Bernie que dice que el narcotráfico duerme tranquilamente en Tigre, ¿no? Cuando en realidad yo tomo con pinzas todas estas cuestiones, ¿no? Uno sabe también que duermen en Puerto Madero y que nadie los molesta. Sobre todo tiene su capital en la Argentina, en Puerto Madero. Claro. O sea, la realidad del narcotráfico hoy es que se ha encaramado de tal manera que no ha habido políticas de Estado dedicadas a la lucha contra el narcotráfico. Si uno mira la franja norte de nuestro país, tenemos alrededor de 1.500 pistas clandestinas desde el Océano Atlántico a la cordillera de los Andes. Ningún gobierno ha atacado estos espacios. Yo particularmente he denunciado 141 pistas clandestinas que existen hasta el día de hoy en el Chaco. Solamente en el Chaco. Solamente en el Chaco, 141 pistas clandestinas, que están todas puestas en espacios privados, es decir, en terrenos privados, que le impiden a las fuerzas de seguridad llegar hasta el lugar, salvo que tenga una orden de allanamiento que le llega 3 días después. Esta es la realidad que vivimos hoy. O sea, que se ve una digamos, consecuencia a futuro de esto, porque veo que no hay nada que se pueda frenar. A futuro sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo. Puede frenarse. Lo que hay que tener es la decisión política. Si tenemos una ley de seguridad interior hecha por Miguel Ángel Toma que impide a la Fuerza Aérea controlar nuestro cielo, entonces el narcotráfico, sabiendo esto, ingresa al territorio nacional con aeronaves sin ningún tipo de inconveniente. O sea, si no frenamos, por un lado, el ingreso aéreo, si no cerramos los 750 pasos clandestinos que tenemos con Bolivia, si no cerramos los 60 pasos clandestinos con el Paraguay, obviamente el ingreso de drogas y de narcos es irrestricto. Sí, es un paseo. Es el motivo por el cual... Un paseo. Vamos a ir a un corte y enseguida venimos. Tráfico. Claudio, ¿y qué? Vos hablabas recién de las pistas clandestinas. ¿Qué se podría hacer con los lugares donde están esas pistas? Porque esas pistas están precisamente en propiedades que son privadas. Nosotros, a través de un diputado provincial, presentamos un proyecto de ley en la legislatura del Chaco para la incautación de los terrenos donde están enclavadas las pistas clandestinas. Entendemos que las pistas clandestinas no es solo un lugar hecho exclusivamente para que baje el avión, sino que tienen hangares algunas, tienen antenas otras, o sea, son 141 pistas muy bien armadas. Pedimos a través del proyecto de ley la incautación de esos espacios, porque para poder tener una pista clandestina se necesita por lo menos 9 permisos. Estas son todas clandestinas. ¿Sí? Al estar violando la ley, se le incauta el territorio y se le entrega a la gente pobre para que cultive. Si Chaco tiene un problema severo con su gente pobre. O sea, sería una solución viable, clara y rápida si hubiera una decisión política.
Ahora pero, también el tema de gendarmería también es muy importante, porque están todos acá. O sea, yo estoy de acuerdo que se cuide la ciudad también, en la ciudad, que se cuide también en el conurbano bonaerense, pero tenemos entrada por prácticamente toda la zona limítrofe de la Argentina. Sí, yo miraba... Con Bolivia son 500 kilómetros de frontera. Yo miraba días pasados un programa de Jorge Lanata que mostró las fronteras y mostraba cómo pasaban los automóviles con contrabando arriba, esquivando el puesto fronterizo, pero también conozco, y se mostraba ahí un gendarme, pobre tipo, que estaba solito su alma para parar y controlar el tránsito, pero la realidad es que no tiene gente, gendarmería en esos lugares. Muy poca la gente, no alcanza a cubrir, porque esa gente está aquí en Buenos Aires, sí. Y entonces... han dejado, yo creo que ese es profeso, eso no es casual. Es una decisión política. Claro, es una decisión política. Frontera, porque en realidad algunas personas encaramadas en el poder hoy piensan que ningún ser humano es ilegal en Argentina. La idea es borrar la frontera. Pero hoy se está borrando la frontera casi exclusivamente para el narcotráfico. Si borramos la frontera, borramos el país, porque bueno, ellos quieren un país latinoamericano. Sí, donde el tráfico de drogas sea libre. La situación preocupante es la de los jóvenes, la de los pibes, ¿no? O sea, porque por un lado tienen esta política de apertura hacia el narcotráfico, con un escudo norte que no sirvió, que nunca sirvió, que no va a servir, porque no hay quien controle esto. O sea, por más radar que uno ponga en el norte de nuestro país, en cualquier lugar, se necesita una fuerza de seguridad que controle. Si no, es abrir una ventana y mirar cómo pasan. Y que tenga los mecanismos para poder... Una ley de derribo, que la tienen otros países. Funciona al revés, porque nos han derribado un helicóptero. Nos derribaron un helicóptero a tiros. En realidad lo del helicóptero fue, si no hubiera habido la desgracia de la pérdida de vidas, hubiera sido muy, muy gracioso, porque ni bien se monta el escudo norte, le dan a la gendarmería la potestad de controlar el espacio aéreo, y lo primero que hacen es interceptar un avión que estaba en el norte de Córdoba y van con el helicóptero artillado. Y el piloto del narcotráfico es un piloto avisado, no es un nene de pecho que hace 2 días que tiene un avión. Simplemente con el ala tocó el rotor de cola del helicóptero y cayó como una bolsa de papa. Y a partir de ahí se terminó el escudo norte. Es decir, si no le damos a quien corresponde la potestad de controlar el espacio aéreo, que es la Fuerza Aérea, que es la que tiene experiencia, lamentablemente esto va a ir de mal en peor. Porque por otro lado, no se trabaja en cuestiones preventivas de drogas. Bueno, digamos que lisa y llanamente no hay ninguna política. No se le da a las fuerzas de seguridad, a los servicios de inteligencia, los elementos para investigar. Se lo tienen que comprar ellos de su bolsillo. Esto también es grave, ¿no? Y por otro lado, se van cerrando los centros de asistencia a adictos. Sí, bueno, hemos visto en los últimos días este allanamiento que hubo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que termina con la muerte de un funcionario de la CIDE, seriamente comprometido, implicado con el narcotráfico. Yo sobre eso haría un especial silencio, porque se necesita mirar bien. Yo no creo que un hombre de un servicio de inteligencia esté dedicado a la... No digo de él, sino que... drogas o este tipo de cosas. En el procedimiento... no me parece. Lo que sí me parece que hay una enorme interna por encubrir grandes narcotraficantes. O sea, yo en 2007 denuncié la presencia de María Alejandra López Madrid, lugarteniente del Chapo Guzmán, que venía a tentar a las iglesias evangélicas para el lavado de dinero. Donación de un 100%, ingresa a la iglesia la manda el 80% a una iglesia en Sinaloa, que lleva el nombre de la madre del Chapo Guzmán, y de esa manera, la verdad, cuando descubrimos que estaba trabajando, estaba casualmente en Resistencia. De allí la denunciamos, de allí cruza a Paraguay, la detienen, la extraditan, de aquí le dan la libertad, hoy está en México. Denunciamos la llegada de Joaquín el Chapo Guzmán a la Argentina, que estuvo durante varios meses viviendo en Río Tercero, Córdoba, con toda tranquilidad y fina distinción, sin ser molestado con nadie. Y cuando nosotros levantamos la voz respecto de eso,
Aníbal Fernández, que era jefe de gabinete por esos días, volvió a repetir que yo simplemente era un enfermo mental, ¿no? Sin embargo, la DEA saca un informe y el 11 de marzo de 2011 se registra la salida por el aeropuerto de Ezeiza de la esposa y de los hijos del Chapo Guzmán rumbo a México. La realidad, es decir, cuando hablamos de que Barrera tenía controlados desde la isla del Cerrito en el Chaco hasta el sur de Santa Fe, utilizando el puerto de Rosario como un espacio de exportación de cocaína hacia Europa con embarques de entre 1.500 y 3.000 kilos, también no está allí Hugo Tognoli, era el jefe de drogas peligrosas de la provincia de Santa Fe, me trató de tarado mental, y sucedieron dos cosas. Por un lado, hace menos de un año atrás, detienen a la esposa de Barrera en Buenos Aires, intentando sacar cocaína hacia Europa desde el puerto de Buenos Aires, y Hugo Tognoli, aquel comisario que tan mal me trató, que llegó a jefe de la policía de Santa Fe, terminó siendo detenido porque parece que tiene vinculaciones interesantes con el narcotráfico. ¿Qué pasó con el jefe de drogas peligrosas de la Policía Federal que fue removido hace Gorosito Carlos Armando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De provincia de Buenos Aires? No, de Policía Federal. De Policía Federal. Yo no conozco el tema. Porque también se habló de que, bueno, que había ciertas cosas que no permitió, y por eso, bueno, hubo un gran desplazamiento. La gente de drogas peligrosas de Policía Federal ha venido a través de los años teniendo un trabajo interesante. Si hablo de alguien en particular, me gustaría hablar de Marta Gregorián. Marta Confalone Gregorián es una mujer que llegó a comisario mayor, que desde que yo la conozco, trabajo en el tema drogas hace 30 años, 30 y pico, y nos conocíamos cuando ella era un oficial, ayudante que recién ingresaba en el tema y dedicó toda su carrera policial a hacer prevención de drogas en escuelas. Y fue este gobierno el que sacó a esta mujer con toda la experiencia y el trabajo de prevención de drogas que vino haciendo durante toda su vida, ¿no? Se tuvo que ir Marta Gregorián por la puerta de atrás y no es raro que a todas aquellas personas que han trabajado honorablemente contra el narcotráfico hayan sido dejadas de lado e inclusive tratadas por Horacio Verbitsky como delincuentes nazis o narcotraficantes, ¿no? Como lo hizo en su momento con Duhalde, como lo hizo con Granero, como lo hizo conmigo y como lo hizo con el Papa Francisco. Bueno, Horacio Verbitsky, precisamente, él no puede hablar de nadie, porque él es un asesino. Es un tipo sobre el que pesa la muerte de muchísima gente, sobre todo en el atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal, donde él fue el responsable. Él es un criminal, un asesino que ha sido dotado por la impunidad que le ha dado durante todos estos años los distintos gobiernos que han pasado. La justicia sobre todo le ha dado una gran impunidad y él se permite estas cosas, ¿no? Nos enseña qué es la democracia, nos enseña qué son los derechos humanos. No, es más grave que eso. Este movimiento de droga libre no es una cuestión de la República Argentina en particular. No, es un movimiento transnacional liderado por un señor que se llama George Soros, que tiene 7.000 millones de dólares en su cuenta personal y que pretende tener la droga libre en toda América para comercializar el producto a través de una de sus empresas que es Monsanto. Quien le maneja los dineros a la fundación de George Soros, Open Society, es nada menos que Horacio Verbitsky, que son aquellos que están en la mesa chica de la liberalización de las drogas, donde preside Horacio Verbitsky, donde están Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay, Aníbal Fernández, Diana Conti, Gil Lavedra, Claudio Lozano. Es un club perfecto. Leonardo Gorbach. Es decir, es un grupo minúsculo de personas que trabajan incesantemente en un punto en particular, que es la liberalización de las drogas y que es lo que él exige, George Soros, que
En Uruguay, por ejemplo, ha puesto $100.000 para la campaña liberalizadora de drogas, comprando por idéntica cifra a algunos hombres de la alta política uruguaya. Lo mismo ha hecho en California, poniendo allí $1.000.000 y pico para la campaña liberalizadora. En México George Soros tiene un grupo de intelectuales y de políticos que trabajan exclusivamente para bregar por la droga libre. Donde está Vargas Llosa, por ejemplo, donde está Vicente Fox y otros personajes de la más alta política internacional. Yo preguntaba esto de este alto jefe policial de la Federal, que es Carlos Armando Gorosito, porque él, digamos, trabajó muchísimo en contra de la droga. Inclusive hubo un cargamento que se llamó Café Blanco, que le tuvo, y tuvo varios cargamentos importantes. Eso me llamó la atención cuando se habla de que tenemos que luchar, y es una persona que ha luchado bastante como persona, como jefe policial, porque en su foja, digamos, lo que he podido averiguar, tiene muy buena trayectoria profesional. Inclusive tuvo cursos también en el exterior. Traté de averiguar un poco y nunca pude conseguir a nadie que me diga el por qué lo dejaron afuera. Debe ser porque trabajaba bien. Es decir, a mi casa no entra nadie que yo no quiera, y si entra alguien cuando yo no estoy, actúo en consecuencia, y si entra una rata, actuaré en consecuencia. Es decir, o sea, en mi casa el gobierno lo tengo yo como padre de familia. Esto pasa exactamente igual en un país con un servicio de inteligencia. Es decir, los servicios de inteligencia saben quiénes son, dónde están, y a cuánto la venden. Al igual que un adolescente hoy, ¿no? Es decir, actuar sobre los mandos medios y los mandos bajos del narcotráfico es bastante sencillo, porque la información está. Impedir el ingreso de los grandes jefes a la República Argentina es bastante simple, porque los servicios de inteligencia tienen contactos en todos los servicios de inteligencia del mundo. Por lo tanto, se sabe quiénes son los jefes, quiénes son los que los acompañan, etcétera, ¿no? Hace 48 horas México, a través de sus fuerzas de seguridad, detenía a uno de los cabecillas del grupo de los Zetas. Sí. Lo que yo vi por televisión me congeló la sangre. Terrible. Me congeló la sangre porque este hombre no iba esposado. ¿Qué grado de connivencia hay entre las fuerzas de seguridad y estos asesinos? O sea, cuando hablamos de los Zetas, hablamos de gente que corta la cabeza de sus adversarios, los cuelga, los filma, los lava los cuerpos para que se note que no hubo una bala que irrumpió la vida de esa persona, sino que le cortaron la cabeza en vida. Sí, lo decapitan, ¿no? Sí, una cosa o sea, espantosa. Son homicidas y la situación es muy compleja con estos tipos. Y que lleven un tipo sin esposa, un tipo de esta categoría, sin esposas, a mí me llamó profundamente la atención. Estamos mirando en la República Argentina algo similar. Cuando Bernie nos dice que en Tigre están viviendo narcotraficantes, me llama la atención. Si lo sabés, ¿por qué no vas? Vamos a ir a un corte y enseguida venimos. Del grupo que lo acompaña. La gran, esto es un problema que yo he escrito bastante sobre esto, porque en algún momento hubo mucha insistencia en meter al ejército en la lucha contra el narcotráfico. Y lo va a tener que hacer Argentina. Y lo va a tener que hacer a la larga. Pero ocurre un gravísimo problema. El problema es que estos grupos manejan muchísimo dinero. Y un oficial, por ejemplo, de gendarmería, por poner un ejemplo, que está en un puesto de paso y descubre tráfico importante, si le ponen 20, 30 mil pesos, no dólares, pesos, se van tranquilos. Porque yo permito dudar sobre esta afirmación. Yo creo que el hombre que viste uniforme tiene honor. Y no creo que sea tan sencillo comprar. No creo que sea tan sencillo. O sea, si no le doy las posibilidades como Estado, si lo aplasto, seguramente le dejo la puerta abierta. O sea, es que en esta realidad, discúlpame, en esta realidad que nosotros vivimos hoy, con las fuerzas de seguridad en el estado que están,
en el estado en que están la gente de ejército, se abriera la puerta a esto, yo creo que lo que yo estoy diciendo va a ser muy común. Y te explico por qué. Porque el problema es que vos para poder hacer eso tenés que tener una fuerza armada, primero, para que todos esos valores de los que vos hablas, el valor del honor, el valor de la disciplina, estén altos. El personal tiene que estar bien, tiene que sentirse bien y tiene que sentirse apoyado por el Estado. Está bien, pero yo no creo que por más pobre que sea un hombre del ejército, de la aeronáutica o de la marina, se baje a 2 pesos. O sea, la bandera está por delante. Yo creo que es impotencia. Si desde el Estado se le diera una vivienda, un sueldo digno y los hijos enviados a colegios privados, y ante el primer atisbo de corrupción sacarle todo de un plumazo, creo que también ayudaría. Yo coincido con vos en esto, plenamente. Lo que vos estás diciendo es lo mismo que digo yo, pero de distintas formas. Yo creo lo que vos estás diciendo. Si estuvieran en esas condiciones sería otra cosa, pero hoy, en las condiciones que están hoy por hoy, es muy difícil. Porque Policía Federal muchas veces deja pasar las cosas. Porque lo que sucede es que terminan siendo procesados por claro, exactamente. Mira, yo conversaba días pasados con un oficial que está a cargo de una brigada en robos y hurto de la Policía Federal. Y me confesó, charlando, porque le preguntaba yo cómo estaban trabajando, y me decía, mira, dice, si no me llevo algo por delante, si no me lo llevo por delante, lo esquivo. Si me lo llevo por delante, bueno, lo tengo que hacer. Pero si puedo esquivarlo, lo esquivo. Porque termino procesado yo, me dice Juan Carlos, no se puede trabajar, no tenemos condiciones. ¿Quién lo procesa? El Poder Judicial. Claro. ¿Cómo es que el Poder Judicial procesa a aquellas personas que luchan contra las drogas? Entonces empezamos a rascar un poquito más y recordamos que Eugenio Zaffaroni hizo desaparecer a 144 jueces federales que no estaban a favor de la despenalización, que puso en su lugar jueces subrogantes, que están siendo controlados por el poder político. Si no tienen fallos favorables a las ideas políticas del grupo gobernante, terminan siendo sacados. Esto también tiene que ver con todo tiene que ver con todo, ¿no? Que uno ve en las fuerzas de seguridad. No hay apoyo desde el Poder Judicial, y si lo miramos el norte, vamos a ver a jueces federales que no hacen absolutamente nada y por la frontera se ingresa de todo, y salvo que haya un accidente y la camioneta que se accidenta tenga 20 kilos de cocaína o 30 kilos de cocaína, el juez no se mueve de su despacho. Pero es un poco como decís vos, Claudio, porque, ¿cómo te podría explicar? Hace un tiempo, unos años atrás, había una vigilancia normal o un poquito más de lo normal en cuanto a los colegios. Hoy desapareció esa vigilancia y nosotros estamos viendo, hace un rato estuvimos hablando de una persona, yo hace 2 horas estuve hablando con otra persona diciendo que en tal colegio había, pero no se animan a hacer la denuncia porque ya fueron y están cansados de hacer una denuncia. Pero, en un colegio, así como debe haber otros. Víctor, mi hija vivía en Pilar hasta hace poco. Frente a la casa de ella había un colegio muy grande del Estado. Yo, parado en la puerta de la casa de mi hija, he visto a los pibes salir a la puerta, todos sentados, 20, 30 pibes fumando porro en la puerta del colegio. No sé, ¿dónde está el director? ¿Dónde están los profesores? No, es que están los vendedores en la calle porque te dicen. No, están desactualizados. El vendedor es un pibe de 4 o 5 años, claro, por eso que lo señalan en el baño del colegio o en el aula. O sea, hoy ha cambiado mucho el tema de la venta. Los vendedores de drogas ya no van más a las puertas de los colegios. Simplemente Juan, que necesita solventar su propio consumo, le piden que venda tanto dentro del colegio. Y esta es la realidad que vivimos. Es decir, ¿cómo trabajar con eso? Entonces, prevención específica y prevención inespecífica. Imprescindible para poder empezar a hablar del tema. Asistencia, y hoy por hoy la asistencia debe estar presente dentro de las escuelas. Tener profesionales de la medicina que estén atentos a aquellos pibes que lamentablemente cayeron en las drogas. Y yo voy un poquito más allá. ¿Qué pasaría en la Argentina? Pero esto desde
un punto de vista sanitario, desde un punto de vista político contrario a las drogas, ¿qué pasaría si a los chicos cuando ingresan a la escuela primaria se les hace análisis de drogas? Bueno. Porque detectando drogas en una criatura de 6 años, lo que nos está diciendo es que en casa hay un problema de consumo, que lo dejan al alcance de la mano de las criaturas, que tienen contacto permanente, por lo tanto, poder trabajar sanitariamente con esa familia y ayudar a la persona que tiene problemas con drogas. Esto sería algo sencillo de hacer en un país que ame a sus ciudadanos, ¿no? Hoy por hoy sucede todo lo contrario. Todo lo contrario es que se permite que los adolescentes vendan drogas dentro de las escuelas, sin que la familia pueda hacer absolutamente nada. Esta es la parte más grave de todas, tal vez, porque en realidad estamos hablando de colegios públicos y de colegios privados, ¿no? Y cuando hablamos de colegios privados de alto poder adquisitivo, estamos hablando de drogas de diseño, que destrozan el sistema nervioso central. ¿Quiénes van a esas escuelas? Los que van a ser los que dirijan las políticas públicas de la República, los empresarios. El problema más grave de niños. El problema más grave de todo esto es que las futuras generaciones que van a gobernar la Argentina, en gran parte van a ser adictos, si esto no cambia. Ya están, no, si ya están, ya hay adictos gobernando. Sí. Algunos confesos que desde el INADI dijeron que consumían drogas sin ningún problema, o un juez de la corte que dice que la planta de marihuana... Vos hablabas recién de drogas, pero también espera, que quiero escuchar esto. ¿Quién fue el que dijo? Eugenio Zaffaroni dijo que tener una plantita de marihuana no molesta a nadie. En un procedimiento que se hizo acá en Capital Federal, que secuestraron de un balcón, ¿no es cierto? Sí. No es una plantita de marihuana. Si fuera una plantita de marihuana, creo que nadie tendría inconveniente y hasta sería gracioso. Sino, lo que sucede es que el consumo de marihuana trae 3 cosas interesantes: paranoia, esquizofrenia y gravísimos problemas a nivel cerebral. Uno de los problemas graves que tiene... no es una hierba inocua. No, para nada. Uno de los grandes problemas que tiene precisamente Estados Unidos es que sus excombatientes de los distintos conflictos que han tenido, cuando regresan son adictos. La adicción más liviana que tienen es la adicción a la marihuana. Y después esto ha producido grandísimos problemas en la sociedad, porque esos individuos terminan un día agarrando un fusil y matando 30 personas. Psicóticos. La marihuana convierte al consumidor en psicótico. Y esto no lo dice CQC, Duro de Domar y este tipo de programas que ven los sábados, no lo dice. Pero la realidad es que la marihuana es creadora de paranoicos, de psicóticos y de esquizofrénicos, y es uno el que recibe el pedido de ayuda, y es uno el que tiene que acompañarlo un neuropsiquiátrico a una criatura de 20 años que tiene un brote psicótico producto del consumo de marihuana. Esto lo veo yo a diario. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente: estamos hablando de drogas, pero las drogas también llevan al alcohol, porque estamos teniendo cientos es el alcohol el primer escalón. En realidad, la droga legal llamada alcohol es la puerta de entrada a todo el resto. O sea, cuando yo doy alguna conferencia en alguna escuela, le pido a los jóvenes que levante la mano a ver quién se anima a tomarse medio vasito de alcohol fino. Y la reacción de los chicos es de mirarme de mal modo. Nadie obviamente levanta la mano. Entonces les digo, bueno, el fin de semana pasado, ¿quién se tomó 4 Fernet con cola? 4 Fernet con cola es lo mismo que medio vaso de alcohol fino. Después de 4 Fernet con cola, pueden hacer con usted lo que quiere. Usted no es dueño de sí mismo. Esta es la realidad. Claro. Ingresan con el alcohol, siguen con la marihuana inmediatamente después, y de ahí al resto de las drogas hay un paso. Un pasito, nada más. Hay un paso, y ahí comienza el drama familiar, que llama por teléfono a las instituciones y me dice: tengo un niño de 17 años que consume marihuana y no la quiere dejar porque dice que es una hierba inocua, que la ha puesto Dios sobre la tierra y que además es una planta medicinal. Que es la forma de presentación que los promotores de las drogas hacen de la marihuana, ¿no? Entonces tengo que traerlo, sentarlo, que trate de escuchar y que trate de entender. Es decir, el consumidor de marihuana quiere más a la marihuana que a su propia madre, ¿no? Muchos periodistas, como el caso de Jorge Lanata, dicen que abogan por la droga libre en la República Argentina,
Y yo creo que no son inocentes, porque además Está de todo pago. claro, están absolutamente todos pagos, y que realmente es una locura decir una cosa así, porque si hay algo que afecta, que limita al hombre, son el uso de drogas, el alcoholismo. Yo recuerdo cuando era chico, en el colegio primario, las láminas que ponían a un costado del pizarrón, con las consecuencias del alcoholismo. Ujú. Y nos enseñaban que el alcohólico tiene hijos que son deficientes mentales, que nacen con problemas graves. mentales. Entonces, nosotros lo veíamos, pero hoy no existe, el Estado no promueve ninguna política y nadie dice nada, porque los Sí, la legisladores... política que promueve el Estado es de promoción del consumo, Claro, de la droga de recreativa. exactamente. Cuando a mí me hablan de droga recreativa me acuerdo de Gaby Álvarez, Gaby que Álvarez. mató a 2 personas en una ruta de Uruguay y no salió a matar gente. No. Venía de una noche de consumo y termina siendo un desastre. Esto es el producto del consumo de drogas, porque en realidad el que consume drogas no consume drogas para dañar a terceros, pero termina dañando. Una de las consecuencias de la enorme cantidad de accidentes automovilísticos que se dan en los fines de semana, precisamente es Y no revisemos a los colectiveros y a los taxistas, por favor. Sí, sí. Que hay mucho consumo. Me llamó la atención el fin de semana pasado. Porque tienen que estar 14 horas trabajando. Sí, yo crucé... ¿Cómo aguanta 14 horas trabajando? Hace una semana crucé a un tipo que iba manejando un taxi, fumándose un porro, acá en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, me quedé mirándolo porque digo, este tipo está loco. O uno puede observar a los motoqueros ahí en 9 de julio, sí, fumando marihuana, o tomando cocaína, que después se montan arriba de la moto y hacen las cosas que hacen. Y terminan lo que yo voy es al alcohol, también es una droga, entonces legalizada, porque si el fin de semana pasado fallecieron una chica de 20 y pico años, iba totalmente borracha, que la choca un colectivo, y la otra quedó gravemente herida. Se descubre que sí tenía altísimo grado de alcohol. ¿El colectivero? No, las chicas que fue investida por el colectivo. No, el colectivo no claro, tuvo porque cruzaron ella semáforo. Hace algunos años, cuando existían los edictos policiales, había edictos policiales que permitían a la policía poder detener a las personas que estaban en estado de ebriedad en la vía pública o drogados, y no era para sancionarlos a ellos, era para evitar precisamente esto, que produzcan daños a terceros, porque si yo voy conduciendo mi auto bien y atropello a una persona que viene en estado de ebriedad o drogado, porque se me tiró arriba del auto, lamentablemente lo tengo que pagar por bueno. Sí, después la culpa que queda. Y la culpa que le queda a uno por haber atropellado a una persona, es una cosa terrible. Entonces, existían esos edictos que fueron borrados y quedó un vacío jurídico que nunca se llenó, que nunca se legisló sobre eso. ¿Quién lo sacó a los edictos? Eugenio Zaffaroni. El tema, ¿por qué el alcohol es legal y la marihuana no? El etanol, el compuesto activo del alcohol, va a hacer daño a nivel cerebral durante las siguientes 72 horas al último consumo. Y la marihuana, el THC, el tetrahidrocannabinol, el compuesto activo de la marihuana, va a estar haciendo daño en el cerebro de la persona durante los siguientes 28 días al último consumo. Esta es la diferencia entre una droga legal y una ilegal. Por eso aquellos que beben consuetudinariamente terminan en los cuadros de alcoholismo y hacen este tipo de cosas que uno ve, ¿no? Pero la realidad es que la marihuana va a obnubilar el cerebro de la persona durante el siguiente mes al último consumo. Este es un dato que muy pocos quieren manejar y, bueno, personajes como Juan Yaría o Eduardo Calina, médicos psiquiatras de conocida trayectoria, no están en los medios de comunicación casualmente porque conocen los daños de las drogas y cada vez que tienen la oportunidad lo dicen. Pero estas son cosas que se callan, ¿no? Como si hablar mal de la marihuana, inclusive en la morgue. Los cadáveres que ingresan a la morgue, se le tiene prohibido a los médicos hacerle reactivos sobre marihuana. Y yo estoy convencido que una buena parte de la accidentología hoy tiene que ver con el consumo de la marihuana. Claro. Pero en la morgue está prohibido porque esta es una estadística que no se quiere llevar en el país. ¿Será que le harán mala prensa a la marihuana?
La realidad es que hay mucho, el consumidor de drogas tiene 3 lugares que va a visitar con seguridad: el hospital, el manicomio o la cárcel. Cualquiera de las 3. Ahora hay una de las drogas que se toma muchísima agua. ¿Cuál es la droga? Éxtasis. El éxtasis. Son drogas de diseño. Las drogas de diseño, drogas hechas en laboratorio, son comercializadas principalmente en las Greenfield, en las fiestas electrónicas, que son utilizadas para que el vendedor y los consumidores se conozcan, intercambiar teléfonos, etc. Y después en los boliches bailables, ¿no? Una botellita vale 20, 30 pesos de agua. De ¿no? agua, sí. Sí. La pastilla de No, éxtasis de sale algo más. Hay varios tipos de pastillas de éxtasis: la holandesa, que es muy cara; la española, que es más económica; y la argentina, que tiene un costo aún más bajo. Pero lo interesante de esto es que convierte a los adolescentes, a los jóvenes, en futuros inútiles físicamente, porque daña a nivel vascular el éxtasis. Por lo tanto, vamos a tener un enfermo cardíaco con 22 años, que el resto de su vida realmente... Hace poco se suicidó un jovencito acá en Palermo. El tema del suicidio y las drogas se ve mucho. Pues dijo que quería volar y bueno, apareció sí. Se ve mucho en la República Argentina, sobre todo el Río Negro para abajo. Y tiene que ver exclusivamente con el consumo de marihuana. 7 de cada 10 niños que se suicidan en Argentina son consumidores de marihuana, porque la marihuana es un gran depresor, ¿no? Claudio, se nos fue el tiempo. Yo, la verdad que recién estábamos calentando motores y muy interesante, y bueno, te vamos a convocar nuevamente porque este es un tema que me interesa personalmente difundir, porque el consumo de drogas, como decíamos recién, no solamente va a afecta hoy a una enorme cantidad de gente, sino que va a condicionar el futuro de la República Argentina, y además con el tiempo va a causar un enorme gasto en materia de salud también, porque todo esto lo vamos a tener que pagar entre todos, aquellos que consumen y nosotros también, los que no consumimos. Entonces este es un problema muy grave, pero sobre todo porque está en forma silenciosa aniquilando a nuestra juventud, que es nuestro futuro, que es el futuro del país. Entonces, realmente es un problema muy grave y por eso me interesa difundirlo en forma personal. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos la próxima semana, como siempre, con toda la verdad primero en el espejo. Adiós. Thank you.